Y obviamente que vamos a compartir pantalla. Como les digo siempre, ténganme paciencia porque yo soy medio queso con esto. Entonces, hasta que yo me doy cuenta acá dónde tengo que apretar para que se muestren diapositiva tras diapositiva y la no sé qué, estamos un ratito. Muy bien. Horacio, me quedaste ahí justo, vos en primera plana. Bueno, entonces, ¿están todos viendo la pantalla? Sí, Buenísimo. Gracias, Mirta. Sí, sí, Gracias, Vi. Entonces, una persona muy especial que yo quiero mucho, que ya no veo hace unos años, el otro día me pidió, porque está pasando por una situación bastante difícil, que hablemos sobre estos temas. ¿Cómo es el tema de la relación de las vidas pasadas con las patologías? Cuando hablamos de vidas pasadas, entendemos que la teoría de la reencarnación existe, ¿sí? Cuando hablamos de regresiones, presuponemos que la teoría de la reencarnación existe. Por tanto, lo que está relacionado fundamentalmente con las patologías son las regresiones, ¿sí? Y obviamente las vidas pasadas, porque nosotros podemos traer de otras vidas patologías, ¿sí? Estancadas en nuestra alma y obviamente las proyectamos en esta vida, porque lo que muere es el cuerpo, no el alma, ¿sí? Bien, vamos a hacer primero un pequeño recorrido por quiénes son los principales referentes hoy en día en estudiar la reencarnación como teoría y llevarla a la práctica, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de reencarnación, hay personas que consideran esto como un mito, como una leyenda, como algo que no es real, ¿sí? O incluso a veces hasta lo entienden, como me dijo una vez una persona, como esoterismo barato, ¿sí? Que me dijo, todo eso es esoterismo barato, y en realidad no. Hay muchísimos autores, personas muy especializadas en el tema, que tocan estos temas y no solo los tocan, sino que los estudian y los investigan y entienden la relación de estos temas con la realidad, ¿sí? Que es lo más importante. Primero, nuestro querido Brian Weiss, todo el mundo lo conoce, hoy en día es un bestseller, ¿sí? Muchas vidas, muchos maestros o muchas vidas, muchos sabios, dependiendo de la traducción. Pero no es simplemente lo maravilloso, ¿sí? De la edición del libro, lo bien que está escrito y lo importante de su contenido. Brian Weiss fue uno de los primeros precursores de la teoría de la reencarnación en Occidente. Y piensen de esta manera, él es un psiquiatra, ¿sí? Por tanto, está criado en el método científico, como muchas de las personas que hablan de toda esta teoría hoy, como personas que aquí no están anotadas, el doctor Enrique Benito, que es español, el doctor Manel Sanz, este hombre de 80 años que fue doctor toda su vida en un hospital en Barcelona y de repente se empezó a encontrar con personas que decían que podían reconocer lo que habían hecho fuera del cuerpo una vez que estaban en muerte clínica, ¿sí? Que de esto también vamos a hablar. Entonces, nuestro querido Brian Weiss, psiquiatra, director del Instituto de Psiquiatría del Hospital Internacional de Miami, una persona que ha llegado muy alto en la vida, con cientos de publicaciones científicas en revistas. Cuando digo científicas, no lo pasen por alto porque eso es muy importante. El método científico tiene determinadas características. Para que algo sea científico, tiene que ser corroborable, comprobable, refutable, etcétera, etcétera. O sea, tiene que pasar por muchos filtros, ¿sí? Si yo hablo de reencarnación, claramente que no está puesto dentro del ámbito científico, porque no es comprobable, es muy refutable, es incomprobable, ¿sí? Por tanto, que una persona criada en el método científico esté hablando de esto, poniendo en juego su carrera, porque él lo dice en sus videos, tenía mucho que perder antes de, se ponía toda la comunidad académica en contra, ¿sí? Publicando muchas vidas, muchos maestros, e igual lo hizo, porque creía fehacientemente en lo que había descubierto. Es uno de los primeros que habla del método de la hipnoterapia, ¿sí? De la hipnosis como terapia, em, porque la hipnosis, al ser este estado de relajación muy profunda, genera, como dije hace un ratito, un despliegue inconsciente donde están escondidas las sombras, como decía Carl Gustav Jung. Las sombras son los traumas, ¿sí? Es todo lo que nosotros escondemos en una parte inaccesible para permitirnos la continuación tranquila de la vida,
Son cosas que duelen demasiado, con las que la mayoría de la gente no se puede encontrar cara a cara. Sin embargo, cuando nosotros hacemos consciente esta parte inconsciente, podemos tranquilamente entender de dónde vienen nuestras enfermedades, de dónde vienen las patologías, los patrones de comportamiento, mi forma de ser, todo, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a trabajarlo. No se puede trabajar lo que no se ve, gente. Esto es muy, muy importante. Brian Way se da cuenta en un momento que él es uno de los primeros que está tocando estos temas, pero que no fue el único. Entonces, en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, aparecen dos personajes bastante interesantes, que son el doctor Ian Stevenson, actualmente fallecido, y Jim Tucker, que es su discípulo que actualmente vive. El doctor Ian Stevenson es uno de los primeros que en los años 50 comienza a investigar a los niños que recuerdan vidas pasadas. Ustedes saben que en los niños, más o menos hasta los 7 u 8 años, no está formada todavía la corteza prefrontal, que es la corteza de la conciencia. Por tanto, los niños pueden tranquilamente, hasta ese momento, como no tienen desarrollada completamente la parte consciente, que es lo que nos ancla a este mundo, pueden tener recuerdos, perdón, de vivencias pasadas. Ese fue el trabajo de investigación, el trabajo de campo del doctor Stevenson. El doctor Stevenson se fue a Oriente. Eso fue muy productivo, porque obviamente en Oriente se encontró con miles de niños que recuerdan vidas pasadas, y al mismo tiempo fue un poco limitante, porque en Oriente los niños y los adultos y todos nacen, viven y mueren creyendo que van a reencarnar. Mientras que en Occidente nosotros traemos, si bien ahora estamos globalizados y toda la cosa, venimos con la teoría católica cristiana, ¿sí? Nacemos, nos desarrollamos, nos morimos y después cielo o infierno. Entonces, Ian Stevenson hizo un trabajo de investigación bastante interesante en el Oriente, pero obviamente que ahí se iba a encontrar con que los niños pensaban que iban a volver, em, tenían recuerdos de vidas pasadas, muchos comprobables, ¿sí? Porque han dado datos bastante fehacientes. Hay un caso muy conocido de un niño que dijo que un vecino lo había matado en vida pasada y que él recordaba dónde estaba su cuerpo y recordaba con qué lo había matado. Y efectivamente cuando fueron a buscar el cuerpo ahí estaba, ¿no? Entonces, bien, discípulo de este hombre y que dio un pasito más adelante con todos estos temas fue Jim Tucker, que actualmente vive, pueden buscar conferencias de él, es un catedrático de la Universidad de Virginia actualmente. Jim Tucker hizo estudios en niños que recuerdan vidas pasadas, pero en Oriente y en Occidente. Y la novedad maravillosa del descubrimiento de este hombre fue que encontró la misma cantidad de casos de niños que recuerdan vidas pasadas en Oriente y en Occidente. Pudo documentar 3.000 casos con evidencias comprobables. Entonces, la cultura no estaba jugando a favor dentro de los recuerdos de vidas pasadas. La familia no estaba jugando a favor. Lo social no estaba jugando a favor. ¿Sí? Los niños recordaban o no recordaban independientemente de su religiosidad, de su contexto, de sus familias, de cómo habían sido criados. ¿Sí? Y daban datos fehacientes tanto en Oriente como en Occidente. El libro de Jim Tucker, Life After Life, em, Vida tras Vida, se los recomiendo, lo pueden conseguir en Mercado Libre porque es muy bueno y ahí documenta todos los casos de estos niños. Em, el doctor Ian Stevenson también tiene un libro que es Niños que recuerdan vidas pasadas. Piensen que es un libro académico de los años 50, capaz se les va a hacer un poquito más fácil el de Jim Tucker, sin ánimo de desmerecer al doctor Stevenson, que ha hecho un trabajo alucinante para todos los que estamos en estos temas. Vamos a saltarnos un poquito las ramas y nos vamos a ir hacia otra disciplina que está bastante cerca también. Este que ven acá en la imagen es el doctor Raymond Moody. El doctor Raymond Moody es el primero en documentar las experiencias cercanas a la muerte. Doctor Raymond Moody también es filósofo, es psiquiatra y trabajó en el estudio de cuidados paliativos muchos años. Para el que no sabe de qué estoy hablando, los cuidados paliativos, los médicos que se encargan de cuidados paliativos, son los médicos que se encargan del buen morir.
Son los médicos que se encargan de ayudar a las personas que están con enfermedades terminales y que ya no hay retorno a pasar esos últimos momentos de la mejor manera posible. Raymond Moody fue uno, el doctor Enrique Benito del que les hablé hace un rato, que también vive actualmente, es otro, ¿sí? Son estas personas que, criados en el método científico y criados en la medicina tradicional, dicen, bueno, esta persona ya no se puede salvar, pero ¿por qué vamos a tomar la muerte como una tragedia? Vamos a tratar de hacerlos pasar al otro lado de la mejor manera posible, porque la medicina tradicional enseña a salvar vidas, pero en un momento la vida se termina y también hay que ayudar a que la persona pase de otra manera. El doctor Enrique Benito tiene una forma muy interesante de explicar esto. Imagínense que vamos todos en un avión y en un momento el piloto despega el avión, lo estabiliza, lo tiene en el aire, todo, somos 300 personas arriba de un avión y de repente el piloto dice, bueno, a mí no me enseñaron a aterrizar y se pone el paracaídas y se tira. Y quedamos 300 personas completamente en estado de pánico arriba de un avión. Entonces a todos, nadie nos enseña a nacer, pero nacemos. Llegado un momento no nos acordamos, vivimos la vida, vivimos perfecto. Cuando aparece un cáncer o cualquier otra enfermedad degenerativa en nuestra familia o en nuestra persona y nos dicen te quedan 3 meses de vida, nadie sabe qué hacer. Entonces, las personas, sabiendo que tienen esta enfermedad terminal, no saben morir, no, nadie sabe aterrizar el avión. De eso se encargan los especialistas en cuidados paliativos, ¿sí? En dar un poco de aire, de amorosidad a estos últimos momentos. El doctor Raymond Moody, em, perdón, iba a decir otra cosa y se me confundió porque por eso armo los PowerPoint, porque es mucha información y no me quiero olvidar de nada. Hay un teólogo muy conocido en el área de la teología, obviamente, ortodoxa, que se llama Hans Kung, que tiene un libro que se llama Vida Eterna. Y Hans Kung dice y habla de por qué Raymond Moody, de cómo Raymond Moody entiende estas experiencias cercanas a la muerte. Primero hay que hacer una diferenciación de tipos de muerte, gente. La muerte biológica es la muerte total del cuerpo. Cuando muere absolutamente toda la biología de la persona, ahí la persona está completamente muerta. Pero la muerte clínica es un estado de muerte donde dejan de funcionar los signos vitales, ¿sí? Entonces, si yo le toco a la persona sus signos vitales, pongo los dedos en la carótida o en las venas de la muñeca, no voy a encontrar signos vitales. Eso no quiere decir que la persona esté muerta. Eso quiere decir que están dejando de funcionar el corazón y el cerebro. Entonces, es en esos momentos particulares cuando estas personas dicen vivenciar las famosas experiencias cercanas a la muerte. Entonces, de repente salen de su cuerpo, se ven desde arriba, pueden identificar que al doctor se le cayó mientras estaban tratando de reanimarlo, en la desesperación se le cayó una lapicera que rodó hasta abajo de un sillón. Y cuando vuelven en sí porque lograron reanimarlos, le dicen su lapicera cayó por allá y el médico no sabe cómo lo sabe. Son personas que han llegado a viajar de una punta a la otra del mundo y decir en Australia está pasando tal cosa y prender los noticieros y que esté pasando tal cosa, ¿sí? Las SM son experiencias donde la persona sale de su cuerpo y puede encontrarse con otras realidades. Es ese famoso momento que relataba Víctor Sueiro del túnel luminoso y por lo general está muy relacionado con la creencia que la persona tenía en vida. Los judíos piensan que cuando se mueren ven un túnel de color azul, perdón. La mayoría de las SMs en personas de religión judía ven un túnel azul. Los cristianos tienden a ver a Jesús. Los budistas tienden a encontrar ese famoso camino del medio, ¿sí? Donde se encuentra el karma y el dharma y ellos aprenden a encontrar un camino intermedio muy luminoso, y que es el famoso camino de la iluminación del que hablaba Buda. Bien, Raymond Moody obviamente es un gran investigador de esto, ¿sí? Pero no puede asegurar que estas personas hayan visto
lo que hay realmente del otro lado de la muerte porque no están completamente muertas. Esta es la crítica que otros estudiosos le hacen. Sin embargo, con la pérdida de los signos vitales se pierde la conciencia, no hay actividad cerebral. Y si no hay actividad cerebral, la persona no puede alucinar. Entonces, cuando se les pregunta, ¿y cómo es que estas personas están viendo estas cosas si a esto no le podemos llamar ni siquiera alucinación? Bueno, ahí es donde no hay respuesta y donde se puede decir que las experiencias cercanas a la muerte son reales. Bien, otra mujer maravillosa que ahora no me puedo acordar el nombre del libro que escribió es la doctora Kubel-Ross, Elizabeth Kubel-Ross. También médica cirujana, la mayor de 8 hermanos, que tuvo muchas experiencias que las relata en su libro, muchas experiencias súper, súper interesantes y paranormales con pacientes de ella y de ella misma en estados meditativos profundos. Recuerden siempre que los estados meditativos a los que pretenden llegar los monjes, esos estados meditativos con los que se puede alcanzar la levitación, por ejemplo, donde se pueden alcanzar los viajes astrales o la pérdida de conciencia para interpretar la inconsciencia eterna, que es el conocimiento completo del universo, esos estados meditativos profundos son los mismos que se alcanzan, por ejemplo, cuando una persona está en muerte clínica, son esas salidas del cuerpo, ¿sí? Es cuando el alma se desprende, puede encontrar otros lugares y volver. Y muy maravilloso de esto es cuando te puedes acordar de eso. En la CCM, una de las características fundamentales es que las personas se acuerdan. Bien, hace ya varios años que se está investigando cómo es que las emociones generan los síntomas corporales, ¿sí? Hoy en día, la rama de las terapias alternativas que se encarga de esto fundamentalmente es la biodecodificación, que es la decodificación biológica del síntoma, ¿sí? Ahora, una cosa es decir que si me duele la rodilla es porque me cuesta inclinarme frente a otros, es porque me cuesta bajar el copete, como decimos nosotros, es porque me cuesta, em, a ver, me cuesta la autoridad, ¿sí? Me cuesta poner a otra persona como autoridad, o estoy viviendo una situación de violencia donde el otro se presenta desde un lugar muy violento y yo em, no estoy pudiendo salir de ahí, entonces vivo reclinada frente a esa persona y eso hace que mis dolores de rodillas sean continuos, que no pueda caminar, que no pueda correr, que no pueda hacer un deporte. Bien, una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Entonces, una caricia muy grande que surge en los años 90, 1900, porque es una ciencia bastante nueva en comparación a otras, es la epigenética. La epigenética es un tipo de ciencia, como decía, relativamente nueva, que plantea que nosotros traemos 4 generaciones de ancestros hacia nosotros y la importancia del ambiente. Pero vamos de apartes. La epigenética plantea que papá, mamá, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos son fundamentales para entender lo que a mí me pasa hoy. Pero esto no es esoterismo barato, ¿sí? Como en algún momento me dijo alguien. Esto está probado porque es genético. Nosotros traemos información genética en la sangre de estas 4 generaciones de ancestros. En realidad, traemos un inconsciente colectivo de la humanidad e información genética de millones de años. Entonces, el ejemplo que doy siempre, si ahora entra un delincuente a mi casa, mi primer instinto va a ser el de correr. Correr para refugiarme y para salvar la vida. Sí, es un instinto primitivo. Es el mismo instinto que tenían los primeros homínidos en la sabana africana cuando aparecía un chita que quería carroñar lo mismo que estaban carroñando ellos. Entonces el primer instinto es la huida rápida para trepar a los árboles y poder escapar de la muerte. Es el instinto de supervivencia. Esto tiene millones de años. Imagínense lo fuerte que viene la información mientras más cercano a nosotros esté. Por eso la epigenética plantea esto.
que tenemos estas cuatro generaciones de ancestros. Entonces, si el bisabuelo se ahogó en el mar, es probable que yo tenga asma, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que, ay, soy muy parecida al abuelo. No, tiene que ver con que traes una información genética de atrás que estás reflejando en tu día a día. Esto se puede despertar más o menos dependiendo del contexto. Por eso plantea la epigenética que es muy importante el ambiente. Si yo me estoy todo el tiempo, yo vengo de ambientes, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos, todos vienen de ambientes muy violentos y yo tengo una vida súper tranquila, no le pasa, a mi ambiente no le pasa nada, vivo en paz, en armonía, perfecto. Mañana se me presenta una situación violenta y yo tengo muchas más probabilidades de que me dé un ataque de pánico a que no me dé. ¿Por qué? Porque tengo la información genética cargada de todos mis ancestros hacia atrás viviendo escenas de violencia. Entonces, lo que hace mi cuerpo es manifestar en un síntoma esa información que yo traigo y que no está resuelta, porque mis ancestros no pudieron trabajar con eso, vivieron y murieron con ese miedo. Entonces a mí se me presenta algo, ataque de pánico, mi cuerpo genera un síntoma referido a esta información. Yo doy siempre un ejemplo en los cursos que es un poquito más fácil. Imagínense que están entrando a un teatro en Avenida Corrientes y en la puerta hay un payaso. Y mi bisabuela vivía con un feriante y iban de caravana de circo en circo con mi tatarabuelo, que era un feriante que se vestía de payaso, y cuando volvía vestido de payaso a la noche a la casa, después de feriar todo el día, la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba, y ella tenía una información de que no se podía divorciar porque eso estaba mal y Dios le iba a castigar. Entonces, imagínense qué me pasa a mí cuando yo llego a la calle Corrientes y veo un payaso parado en la puerta cuando yo nunca en mi vida vi un payaso. Lo más probable es que mi cuerpo resienta esa situación de alguna manera, que siempre es con un síntoma, ¿sí? Un síntoma de cualquier índole. ¿Por qué es importante la epigenética? Porque es una de las primeras ciencias, amores míos, que es ciencia, ¿sí? Porque cuando hablamos de todos estos temas, hasta hace no muchos años quedaba todo en el plano de la creencia. ¿Crees o no crees en la reencarnación? ¿Crees o no crees en las terapias alternativas? ¿Crees o no crees en que puedes traer información de tus abuelos? Porque lo dicen las constelaciones familiares, son las famosas lealtades familiares. Y como yo soy leal a mi abuela sin saberlo en un nivel inconsciente, estoy repitiendo su historia. Y la epigenética viene a poner paños fríos sobre todo esto y viene a decir, en realidad sí, vos tenés una lealtad familiar con la abuela, pero se podía despertar o no dependiendo cómo sea tu ambiente, cómo sea el contexto en el que vos te movés. Esto es muy importante, muy. ¿Sí? Porque nos hace entender de dónde vienen nuestras enfermedades, de dónde vienen nuestros comportamientos. Mi bisabuelo era un borracho violento y yo últimamente estoy teniendo muchos problemas con el alcohol y cuando tomo me doy cuenta que me pongo violento. Bueno, ¿cuál es el ambiente? El alcohol. ¿Y cuál es el síntoma que despierta? La violencia. ¿Sí? Bien. Entonces, mis amores, es muy importante conocer el árbol genealógico. ¿Sí? Yo esto lo digo siempre, muy importante. Nosotros podemos resolver mil cosas sabiendo qué pasó antes. Bien, por aquí el tema que les gusta a Gise y a Vicky, del que ya hablé 70 millones de veces, me disculpo por eso. Las terapias alternativas, gente, son tipos de terapia que no son la terapia tradicional. La terapia tradicional freudiana, la terapia tradicional de la Gestalt, de Carl Gustav Jung, o cognitivo-conductual, son distintos tipos de terapias, ¿sí? Alternativas y está muy asociado a lo alternativo lo rápido. Se supone que una terapia alternativa es más rápida. ¿Esto es real? Sí y no. La terapia alternativa trabaja directamente con el inconsciente. Le proyecta un escenario a nuestro inconsciente distinto, con una información distinta a la que nuestra cabeza está acostumbrada. Por tanto,
Nuestra cabeza empieza a reinterpretar los mismos acontecimientos y las mismas situaciones desde otro lugar. Eso es lo que genera el cambio de comportamiento. Cuando yo puedo reinterpretar una situación de otra manera, automáticamente mi comportamiento empieza a cambiar. Por eso la terapia regresiva es de los tipos de terapia más completos que existen, porque no solamente abarca, como las constelaciones familiares, nuestro árbol genealógico, abarca como la biodecodificación, solamente la decodificación biológica de los síntomas que tenemos actualmente, ni como la bioneuroemoción, que es otro tipo de terapia que yo hago también, donde toma un poco de todo esto, sino que la terapia regresiva abarca también vidas pasadas. Gente, les pido si podemos silenciarnos todos, puede ser. Entonces, no hay otro tipo de terapia hasta el día de hoy, capaz que mañana inventan otras y obviamente me capacitaré en ellas, pero hasta el día de hoy no hay terapia alternativa más completa que la regresión. Y yo siempre que tengo que recomendar, recomiendo la regresión y la constelación familiar, porque son terapias de shock, pero de un shock tranquilo, ¿sí? Donde la persona va a su ritmo, donde se interpreta algo diferente desde un lugar pacífico y los cambios se van viendo y produciendo con el tiempo. Perdón, no, Sí. regresiones, sí. ¿Cómo? No entendí. Nombraste dos y se me fue la otra. Regresiones. Regresiones y constelaciones familiares. Para mí son hoy de las mejores Listo. y las más fuertes. Después tenemos otras terapias alternativas que son de shock, pero que son muy fuertes. Y yo creo que no son para todos, ¿sí? Porque a veces cuando vos estás mal y no sabes qué tan mal estás y le das a tu cabeza como un golpe de realidad, eso puede ser contraproducente. Estoy hablando de los entrenamientos vivenciales en liderazgo personal, del coaching ontológico, no del coaching ontológico en sí, que me parece súper productivo, sino de los entrenamientos vivenciales. Si alguien los ha hecho y tiene otra perspectiva de esto, me disculpo. Yo los hice los tres niveles, a mí me parecieron muy fuertes, y creo que en algunas cosas me fueron contraproducentes. Y después, por ejemplo, la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. A mí me gusta mucho Alejandro Jodorowsky, no coincido exactamente con todo lo que dice, pero me parece una persona que ha trascendido por esta vida con mucha información muy, muy interesante y relevante y que ha ayudado a sanar a mucha gente. Pero la psicomagia también es una terapia de shock, ¿sí? Donde se plantea que la otra persona haga cosas en contra de su voluntad, pero de una manera como un poco brusca. Y eso, bueno, a veces, esta es una simple opinión, que puede tranquilamente no ser la verdad, eso puede perjudicar más de lo que ayuda. Bien, ¿las regresiones curan? La regresión tiene por finalidad traer a la conciencia un dolor inconsciente. Básicamente eso. Una vez que yo tengo en mi parte consciente el por qué me pasa lo que me pasa, a partir de ahí yo puedo empezar a trabajar sobre eso. Mientras no lo tengo en vista, no lo puedo trabajar. Y hay gente. Por eso, acá pongo cuál es el proceso de espera de ellas. Hay gente que aún trayendo a la parte consciente lo que está haciendo mal, entre comillas, o lo que le está doliendo, o de dónde viene el trauma, o lo que sea, igual siguen haciendo en la vida, por el motivo que sea, lo mismo que vienen haciendo hasta hoy y que tanto los está perjudicando. La sanación, la curación o la trascendencia, trascender es atravesar y ascender, siempre es una decisión. No hay milagros acá. Siempre son las personas las que hacen los milagros, tomando decisiones. Bien, ¿por qué se generan las patologías? A partir de lo que les contaba de la epigenética, las patologías se generan básicamente porque nosotros estamos pisando muy fuerte sobre un dolor heredado o generamos nosotros, dependiendo nuestra historia, un dolor muy fuerte en nuestra infancia, por ejemplo, que es cuando se forma todo, o porque lo traemos de otras vidas. Entonces,
Cuando aparece un cáncer, el cáncer está muy relacionado con la pérdida de un ser querido. Fíjense en que en los neuropsiquiátricos no hay cáncer porque no hay culpa, está muy relacionado con la culpa. La culpa por lo general está muy relacionada con la falta de afecto, ¿sí? Es una sensación de no haber sido amado o una falta de reconocimiento por una persona de quien yo necesité mucho, que por lo general y casi siempre son papá, mamá, nunca pasa de ahí. Papá, mamá en el tema de las constelaciones familiares está asociado también a las personas que nos han cuidado, ¿sí? Si estas personas fueron padres adoptivos o nuestros abuelos, nuestra cabeza entiende que ellos son la figura de autoridad más plena del niño. Bien, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión o las cardiopatías, ¿sí? Están relacionadas con la ira, la frustración, la sensación de no ser escuchado. La diabetes también está relacionada con la ira y con la falta de amor, ¿sí? Si un niño, ustedes cuando se dedican a esto, que es mi caso, empiezan a preguntar cuando viene una persona a consulta y les dice, bueno, yo tengo diabetes. Buenísimo, ¿cómo fue tu infancia? Y un papá trabajaba mucho, no estaba nunca en casa, la verdad es que él no sabe casi nada de mi vida, ni yo de él, hoy estamos súper alejados. Mi hermano murió y después mi mamá murió de tristeza y empecé a saber que las enfermedades están generadas por un contexto, el famoso ambiente del que habla la epigenética, por un contexto de tristeza, angustia, desolación, frustración, falta de amor, necesidad de reconocimiento, pero personas que no han podido generar ese reconocimiento, bueno, etcétera, etcétera. Los problemas respiratorios. Yo aquí, por aquí les estoy hablando de los contextos familiares. Pero, por ejemplo, en el caso de un asma, pudo haber sido un bisabuelo que se ahogó en el mar, una abuela que murió de tristeza y le dio un edema, ¿sí? Entonces el edema es cuando se llenan los pulmones de agua, por tanto la persona muere ahogada, ¿sí? Em, entonces, el asma que yo tengo hoy puede venir tranquilamente de la angustia de la abuela, del ahogamiento físico del bisabuelo, puede venir porque en una vida pasada me catalogaron de hereje y me ataron a una cruz y me tiraron a un río, que esto era uno de los típicos tipos de muerte en la Edad Media para los herejes. Fíjense en que la palabra hereje viene del griego heiretikos, que significa el que piensa diferente, o sea que la cristiandad ha atacado a lo largo de la historia a las personas que piensan diferente. Esto no es una crítica, simplemente es una construcción de la historia. Los problemas de piel, los problemas de piel, la piel es el órgano más amplio del cuerpo, ¿sí? Es el órgano más extenso. Entonces los problemas de piel siempre están relacionados con el contacto que yo tengo con el otro, ¿sí? Por lo general, las personas que han sufrido abusos de cualquier tipo, no estoy hablando únicamente de un abuso sexual, sino de abusos que tienen que ver con lo laboral, por un jefe maltratador o una madre abusiva a nivel victimés que vivió toda una vida manipulándome o todo lo que se considere un abuso, por lo general trae problemas de piel, trae psoriasis, trae acné, trae eczema, ¿sí? Em, bien. Obviamente que esto puede venir también, y perdón que sea reiterativa, pero me gusta como remarcarlo, por soledad, mucha soledad que ha traído alguna persona de nuestro árbol y que nosotros obviamente en algún momento, por mor del ambiente, lo despertamos, ¿sí? El síntoma siempre se despierta por un conflicto emocional propio o heredado. Esto hay que tenerlo presente. Los problemas de huesos y articulaciones, yo por acá les puse algunos que son como los más conocidos, ¿sí? Pero después todas las enfermedades tienen una explicación. Si quieren, pueden conseguir el libro de Enric Corbera, que es el creador del método en la bioneuroemoción, que Enric Corbera tiene un diccionario en biodecodificación. Entonces, de cada enfermedad tiene su explicación y de dónde viene.
Em, los problemas de huesos como la artritis, la artrosis, ¿sí? Están relacionados con conflictos como la falta de apoyo, ¿sí? La sensación de no ser capaz de sostenerme y la necesidad de flexibilidad. El mejor ejemplo que tengo es mi abuela. Mi abuela hoy no camina, pero por una fractura de cabeza de fémur, pero tuvo artrosis y artritis toda la vida. Obviamente que fue lo que llevó al deterioro continuo de los huesos y llevó a que después se caiga y se quiebre la cabeza del fémur. Em, pero mi abuela tuvo que escapar de la guerra. Portugal no entró en la guerra, pero sí toda la comida que se producía iba para los combatientes de la Segunda Guerra, entonces ellos no comían en semanas y vinieron a la Argentina buscando un futuro mejor, como la mayoría de nuestros hermosos inmigrantes. Mi abuela tuvo que dejar allá a su mamá, viviendo en esa continua pobreza, miseria y pasando hambre, nunca más pudo volver y su mamá murió allá. Ella sintió la falta de apoyo porque su papá las había abandonado, sintió la sensación de no ser capaz de sostenerse por sí misma, entonces vino acá tratando de encontrar a su papá y lo encontraron y él las ayudó un último tiempo de vida como para compensar su falta durante la niñez. Y después mi abuela se convirtió en una mujer dura. Es la mejor abuela que ustedes se pueden imaginar que puede tener una nieta, porque ha sido una de mis mejores amigas, incluso ahora ya en sus últimos momentos. Pero siempre fue una mujer que se tuvo que hacer dura para sobrevivir al ambiente, al contexto que le había tocado vivir. Entonces, cuando ustedes se ponen a indagar cuáles son las enfermedades que hay en su familia, se dan cuenta, ¿sí? Van a ir armando un rompecabezas y se van a ir dando cuenta de dónde viene cada cosa. Y por último, gente, para no aburrirlos demasiados y así también abrimos un espacio de preguntas y respuestas, las enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades que autogenera el cuerpo, ¿sí? Como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, bueno, la enfermedad de Hashimoto, se relacionan con conflictos emocionales como la falta de aceptación. Fíjense en que estas personas tienden a ser personas que no les gusta su cuerpo, tienden a ser personas que no les gusta su forma de vivir, su situación económica, el ambiente social en el que nacieron y viven, o en el que se desempeñan, no les gusta su ambiente en general, ¿sí? Sienten que no son amados porque justamente no les gusta cómo son y lo que proyectan de sí mismos en el exterior, y por tanto necesitan controlar todo. Así que bueno. Como les comentaba, no se los dije, miren, siempre lo digo y esta vez no se los dije, que yo hablo muy rápido porque tengo miedo de olvidarme de las cosas, así que me disculpo por eso. Pero bueno, espero que hayan llegado a anotar un poquito todo. Bien, estoy aquí para cualquier duda o consulta que tengan. Hola Rubén, ¿cómo estás? Me alegra verte. Bueno, y gracias por estar acá, obvio, Te hago una consulta obvio. que no me acuerdo cuándo lo escuché, pero yo, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? El cáncer yo lo tomaba o lo tenía como creencia, era la falta de perdón, era el no perdonar. Lo tenía incorporado que ese era uno de los motivos del cáncer. ¿Lo escuchaste alguna vez eso? El cáncer es un conjunto de células muertas que se unifican, formando una bola. Y dependiendo la zona donde esté esa bola de células muertas afectando qué órgano, tiene un significado distinto, Rubén querido. Pero sí, la falta de perdón tranquilamente que puede ser uno. Las personas que se han quedado con muchas broncas internas y nunca han podido perdonar, por lo general esto pasa mucho en los abusos sexuales, en las violaciones, que son cosas muy graves, que son imposibles de perdonar a veces. Por lo general tienden a generar cáncer, sí. Más que nada cáncer de páncreas, ¿no? En donde se genera el azúcar del cuerpo, lo dulce de la vida, El amor. el amor, totalmente. No, tengo una pregunta. Hola, soy Mirta. Hola Mirta, ¿cómo estás? Eh, en los casos de enfermedades como la depresión, ¿cuál es
la mejor terapia recomendada? ¿La constelación, la biodecodificación, la regresión? ¿Cuál es? O no, no para ese Sí, tipo mi pregunta. de enfermedades psicológicas, las alternativas, las terapias alternativas son útiles. Mi amor, Eso. no se hacen regresiones a personas que están con depresión, no se hacen regresiones a personas que están con ataques de pánico ni ansiedad, porque tanto el ataque de ansiedad, de pánico y depresión es una desestabilización de los neurotransmisores. Vos pensás que vos en tu cabeza tenés neurotransmisores que regulan tu estabilidad y en un momento estos empiezan a ser así. Entonces, primero lo que hay que hacer es estabilizarlos. Para eso está el uso de psicofármacos. Los psicofármacos lo que hacen es estabilizar los neurotransmisores. Una vez que están estables, vos podés empezar a trabajar, pero vos tratá de surfear una ola cuando viene un tsunami. Es imposible. Primero tiene que bajar la ola, tiene que bajar el agua y ahí podés surfear, ¿sí? Pero arriba del tsunami no se puede. Lo que se puede hacer en este caso es biodecodificación para entender de dónde viene, ¿sí? Ya las terapias que presentan una interpretación distinta a nuestra parte inconsciente, como la constelación familiar o la regresión, no conviene hacerla en estos momentos. Bien, la biodecodificación sí, Sí, la bioneuroemoción también. gracias. Correcto. Pero tiene que ser con permiso del médico. Sí, totalmente. Sí, sí. Siempre con permiso del psiquiatra. Hola, buenas noches. Te hago una pregunta, Noelia. El Sí. tema que siempre, bueno, yo soy adoptada, ¿viste? Entonces, para saber el tema este de las constelaciones familiares, siempre me quedó resonando. Digamos, cuando uno tiene que hacer el tema de constelaciones familiares para sanar las generaciones, sí, de mis nietos y demás, ¿cómo haces para saber lo anterior tuyo? Porque no tengo información. Cuando vos haces una terapia alternativa, Susi, vas a ir a buscar lo que tu inconsciente reconoce como familia. Primero vas a trabajar el abandono, ¿sí? Porque si tenés Sí. otros padres, es por más de que te hayan dado con pleno amor o un vientre subrogado o lo que sea, siempre vas a trabajar el abandono. Y aparte de trabajar el abandono, vas a ir a buscar dentro de la constelación o de la regresión o de lo que sea, a quién tu mente, a quién tu parte inconsciente considera como la figura de autoridad que te crió. ¿Sí? Si son tus padres adoptivos, vos vas a empezar a trabajar por ahí. A partir Ah, de bien. tus padres adoptivos vas a ir a trabajar el abandono y a partir del abandono podés armar una especie, que obviamente nunca vas a llegar a una respuesta unitaria, pero vas a armar una especie de contexto en el cual se pudo haber generado el abandono. Vas a ir a buscar el porqué. ¿El por qué? Bien. Gracias. No, por Gracias. favor. Hola, Noé. ¿El cáncer puede tener que ver con vidas pasadas o con generaciones anteriores? Sí, Eli, totalmente. Totalmente. El cáncer, por lo general, dependiendo del lugar en donde esté, tiene un significado distinto. En ese caso, vamos a ir a buscar qué pasó atrás, qué le pasó a mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, estas cuatro generaciones. Si no lo encontramos ahí, nos vamos a ir a buscarlo a vidas pasadas. Es muy importante esto, que yo lo digo siempre. El lenguaje de nuestro inconsciente es el lenguaje de la metáfora. Entonces, si nosotros hacemos una regresión, por ejemplo, y nos vamos hacia el siglo XIV, no importa tanto la imagen que yo estoy viendo, no importa si yo fui esa monja que apedrearon y después quemaron en la hoguera, no importa eso. Lo que importa es que en ese momento la muchedumbre me estaba abuchando y me estaba maltratando de la misma manera, y yo en la muchedumbre puedo ver los ojos de mamá, de la misma manera en la que me maltrató mamá toda mi infancia, ¿sí? Entonces, en esa escena que yo estoy viendo, voy a ir a buscar el desprecio de mamá. Esa es la parte que yo había escondido porque me había dolido mucho y esa es la parte que yo voy a traer al consciente, a este momento particular, ¿sí? Entonces sí, Eli, claro que sí, el cáncer puede tener que ver con generaciones anteriores o con vidas pasadas. El cáncer en los niños es por vidas pasadas, entonces es algo a lo que nunca le encontré explicación. En biodecodificación,
cuando hay una enfermedad en un niño hasta los 7 años, se trabaja con los padres. Son los padres los generadores de... n- Iba a decir algo polémico, perdón, me disculpo. No son los padres los generadores de esa enfermedad. El niño está somatizando algo que está viendo en su entorno, ¿sí? El entorno del niño más pleno, más puro, siempre son los padres, ¿sí? Hola Hola Noé, buenas Noel. noches. Sí, perdón, me habló mucha gente, no escuché bien quién fue. Sí. Creo que sí, sí. ¿Vera? ¿Puede ser? Sí, sí, pero creo que era Gise que intentaba hablar tú también. Ah, No, pues Gise, ¿querés Angélica. hacer la pregunta? Ah, perdón, An- perdón. sí, Vera, decime. eh, Yo iba a hacer una pregunta parecida a la que hicieron con el tema de ser adoptada. En, en el tema de la epigenética o la biodecodificación, vos no tenés esto como ya lo traes en tu ADN, digamos, las enfermedades. Sí, O también son heredadas por tu entorno donde te criaste. también Porque por... yo había escuchado que la biodecodificación era, nunca escuché eso de a partir de hasta los 7 años, sino hasta los 13 años. Eh, que puede ser que la enfermedad pertenezca a tus padres o antes también. Mi amor, ¿me repetís la pregunta? ¿Cuál es la pregunta particular? La Perdón. pregunta es, para las personas que son adoptadas, las enfermedades que traen también. ¿Son de genéticas o son del entorno donde se criaron? Pueden ser de las dos cosas. Pueden ser genéticas, si los padres reales, por decirlo de alguna manera, em, No, traen alguna enfermedad, yo lo traigo como información en mi genética. Pero tranquilamente una enfermedad se puede generar en el ambiente del niño. Sí, sí, obvio. Y el ambiente, bien, bueno, en este caso gracias. que es adoptado es por sus padres adoptados, adoptivos. Bien, gracias. No, por favor. hola Noé, Angélica, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola Angie, sí, claro que sí, cómo no. Eh, es referida también al tema de depresión. Con lo que explicaste me quedó claro, pero te hago esta pregunta. Una persona con depresión, ansiedad y ataques de pánico, una vez que se estabiliza con los medicamentos y todo, ¿podría tener una regresión o no? Sí, mi No amor. es conveniente. Sí, sí, claro. Una vez que Ese fue mi caso. es, Yo tuve hace unos años eso, ataques de ansiedad bastante fuertes, de ataques de pánico bastante fuertes, y empecé un tratamiento con antidepresivos, que el antidepresivo se usa para la ansiedad, el pánico y la depresión, para todo, porque es simplemente un estabilizador de neurotransmisores y no mucho más. Em, Empecé un tratamiento unos meses después que duró más o menos unos 2 años. Y lo empecé justamente cuando empezaron los pensamientos intrusivos. Por eso la depresión es tan terrible hoy, porque no se la considera una enfermedad y no hay ley de salud mental. Em, la depresión son pensamientos intrusivos pegándote todo el tiempo diciéndote que la vida no funciona. Y en realidad, cuando nosotros entendemos que es simplemente que vos tenés un par de cables desconectados que con una pastilla se pueden conectar, ya está. Y a partir de ahí vos tenés que trabajar, cuando estás estable, tenés que trabajar qué fue lo que lo generó. Yo estuve años haciendo regresiones, biodecodificación, de todo lo que te puedas imaginar hasta que encontré todas las respuestas, se terminó el tema. te, te, no sé usar la palabra cura. ¿Te curaste, se te pasó o seguís con la situación? Es, No, mi es amor, ya porque es mi, ya está, sí, no tomás más pastillas, está todo bien. las tomé 2 años, ya lo último que estaba tomando eran placebos y no me hacían nada porque yo estaba en un camino de búsqueda de dónde había venido eso. Yo estaba por irme a vivir afuera y estaba viviendo con mi mamá un tiempito mientras había alquilado mi casa. Y mi mamá estaba teniendo las mismas peleas con mi abuela a los gritos que ella tenía con mi papá cuando yo era chica. La niña Noé se escondía abajo de las sábanas, la adulta Noé tenía un ataque de pánico. El grito era el mismo. Por eso yo digo siempre en estos talleres que los hago para eso, que el inconsciente reconoce.
Este es el ambiente del que habla la epigenética. Yo ya había pasado ese ambiente, pero lo había llevado a las sombras, no me lo acordaba. Y cuando vuelvo a vivir con mi mamá a mis 30 años, de repente un grito de mi vieja a mí me saltó todas las térmicas. Pero sí, claro que sí, eso se cura. ¿Sabes qué? No sabes vos no sabés la felicidad que me acaba de entrar en mi cuerpo. Porque tengo a mi hija con esta situación, que acaba de empezar y encima sumado un TOC a partir de la pandemia, de un cáncer del novio, al que ella se dedicó a cuidar plenamente, desarrolló después de eso TOC y, y depresión. Y viste, está con eso. Y yo que soy una apasionada de estos temas, que estoy no estudiando, pero sí escuchando, hice constelación y me apareciste vos y empecé a seguirte y ahora, bueno, empezó este Zoom y empecé a escucharte y ahora decís esto, es como que, viste, si el universo Mi amor, conspiró para que yo esté hoy acá y eso que en algún momento mi hija va a estar bien. es que sí, tu hija va a estar perfecta. Esto es un momento. Tu hija lo que tiene que hacer es entender que hay una desestabilización interna por algún motivo. Hay que sacarle tragedia a estas cosas, porque la depresión lo que hace con los pensamientos intrusivos es mandarte mensajes trágicos. Entonces, lo que más Mm. necesita esta gente es una contención desde la neutralidad más plena, ¿sí? Es amor. Y que entienda que esto se puede resolver muy rápido, ¿sí? Simplemente hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Yo paré mi vida 2 años. 2 años no pude hacer nada, pero fueron 2 años puestos al servicio de mi salud mental. Y a partir de ahí es que estoy acá haciendo todo esto. Porque las crisis te cambian. Sí, sí. Muchas gracias. Mil gracias. Siempre. Mil gracias. Gracias. La depresión estaría en el pasado y la ansiedad está en el futuro. Tu cabeza es como que va al futuro y la ansiedad va al pasado. Sí, Es- Es lo que yo aprendí. sí, sí, sí. sí, sí. Eso. No sé si es eh, así, eh, Noelia. Sí, claro que sí. Em, la depresión es un exceso de presente doloroso y puede tener muchísimas ramas. La ansiedad es un exceso de futuro. Pero el ataque de ansiedad o el trastorno generalizado de la ansiedad puede estar provocado por una situación que ya pasó antes, ¿sí? Si yo vivía en el futuro hace 20 años y hoy se me presenta una situación similar en la que sigo viviendo en el futuro, pero actualmente voy a tener el mismo síntoma. Pero sí, Horacio, gracias por tu aporte, siempre son muy buenos. Perdón, chicos, tengo muchas... Y la forma de Ah, solucionarlo es estar en el hoy, en el presente, estar anclado, bien anclado, porque generalmente hay muchas personas, de acuerdo a sus signos, son de aire, de agua, y son más emocionales o no. Sí, Y bah, estoy segura que tiene mucho que, estoy segura que tiene mucho que ver, sí, pero estar en el hoy. La ansiedad es una enfermedad inventada por la posmodernidad, ¿sí? Porque la gente siempre vive en el hoy, pero es la cabeza la que va más para adelante porque se proyecta a tener más de lo que tiene, a hacer más de lo que hace, más de lo que a veces nos da el cuerpo. Lo mejor para la ansiedad, no para el ataque de ansiedad, no para el ataque de pánico, no para la depresión, porque puede ser contraproducente, pero lo mejor para una ansiedad normal, de que hoy siento que me estoy haciendo mal con la vida que estoy llevando, es la meditación. De eso fue el taller pasado, ¿sí? De tratar de conectar con el aquí y ahora. Y hay muchos tipos de meditación. La más, para mí, aburrida, pero productiva, es el mindfulness, que es la meditación de atención plena. Es dedicar 20 minutos a ir pasando, poniendo la mente en una sola cosa. Y ahora pongo la atención en el dedito del pie, y ahora pongo la atención en el dedito de la mano, y ahora pongo la atención en la ceja, y me quedo ahí, me quedo ahí. Y la mente se te va a ir. Me olvidé de comprar papel higiénico, no retiré a los chicos del colegio, mi marido seguro que se olvidó, tengo al pibe girando por algún lado y de repente volvés a la ceja y volvés a la ceja y así se genera el hábito. Es difícil, pero se genera el hábito de esta manera.
mostrándole a tu mente que eso es lo que tiene que hacer, no lo otro. Después hago una pregunta. Sí, Vi, dame un segundito que tengo a Fede por acá perdido. Sí, Fede, los tumores, gente, yo no soy doctora, ¿eh? Yo hago bioneuroemoción, digo porque capaz que mis respuestas no son acordes a lo que ustedes están esperando en ese sentido. Yo soy licenciada en filosofía, en teología, profesora en ambas, me dedico al diálogo interreligioso y soy una gran investigadora de la teoría de la reencarnación. Al mismo tiempo hago terapias alternativas, regresiones y bioneuroemoción. Todos los tipos de tumores son células muertas que se concatenan, que se unen. Y dependiendo del lugar del cuerpo en el que estén, em, tienen un significado distinto porque están afectando a ese órgano particular. En el caso de los tumores hipofisarios, yo me imagino acá sí tengo como un pensamiento un poquito esotérico de esto, que como están en la hipófisis, que es por lo general lo que en la antigüedad se consideraba que era lo que generaban las visiones extrasensoriales y los viajes astrales y todo, me imagino que tienen que ver con el nivel de espiritualidad que tenga la persona, con lo muy o poco conectado que esté consigo mismo. Me imagino, Fede, pero si me mandas un mensajito a mi celu que te lo voy a anotar por aquí, prometo buscarte exactamente qué significan y decírtelo. Hola Noé, buenas noches. En lo que es claustrofobia, ataques de pánico, tiene que ver con la vivencia de familiares. Es horrible vivir de esa manera. ¿Recomendás entonces biodecodificación? La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. Em, y el ataque de pánico, el pánico te paraliza, el miedo te motiva. Esto no es solo una frase motivacional de esta época, es real. El pánico realmente te paraliza. Y el pánico está muy asociado a la claustrofobia. Yo no me puedo subir a un ascensor porque si me subo a un ascensor y el ascensor por algún motivo se para y no me lleva a destino y yo me tengo que quedar 2 horas adentro, el encierro a mí me genera pánico. Entonces una cosa lleva a la otra, es como una cadena. Em, con la claustrofobia en sí, sí puedes hacer regresiones, puedes hacer, ¿cómo se llama? Constelaciones familiares. Con el ataque de pánico yo recomendaría que no, porque con el ataque de pánico vos tenés, como le decía hace un ratito a Angélica, los neurotransmisores desestabilizados. Por eso tampoco se hace meditación. Si vos en ese momento querés bajar la mente, cuando la mente por un proceso neurológico interno no está pudiendo parar, va a ser contraproducente. Te puede dar un efecto rebote. Entonces en ese caso sería mejor que no. Primero siempre, gente, hay que estabilizar. Siempre. Entiendo que a veces buscamos cuestiones más naturales, porque no estamos de acuerdo con la medicina tradicional. Yo me dedico a las terapias alternativas. Cuando no pude más, tuve que recurrir a los psicofármacos 2 años. Y cuando le fui con mi tarrito de valeriana en gotas a la psiquiatra, me dijo, Noé, todo bien, pero vos cuando tenés un incendio necesitas un bombero. Y mi psiquiatra ayurvédica me estaba dando valeriana y té de manzanilla, y yo tenía ataques de pánico todos los días. O sea, amores, a veces hay que tomar decisiones que no queremos tomar. ¿Sí? Yo era la más negada a ir al psiquiatra, la más negada. Y ahí la vida te da cachetazos y te dice, vas a romper creencias. Y eso fue maravilloso porque hoy en día estoy acá hablando con ustedes y diciéndoles que pierdan el miedo a las cosas que a veces creemos que son trágicas. Y no lo son. Por nada, Fede. ¿Hay alguna regresión guiada para hacer práctica sola? Mm, Romy. Sí, amor, tenés las regresiones guiadas de Brian Weiss en YouTube, ¿sí? Fíjate que hay algunas donde él mismo las traduce y capaz que su forma de hablar español te confunde un poco. Y si no tenés las del Lama Rinchen, que te lo voy a anotar acá, el Lama Rinchen es un monje de la escuela paramita budista que también tiene cargadas a YouTube meditaciones guiadas y tiene una voz súper suave. Lo más probable es que se duerman, así que si quieren, mejor sentados antes que acostados.
Como buen monje hay que ponerlo en 2.0, si no, una charla puede durar 5 horas. Denme un segundito que voy leyendo de a uno. Sin Sabrina. 5 meditaciones me dieron, hoy estoy con lo mínimo y en camino a dejarlas. Medicaciones, entendí meditaciones. Buenísimo, Sabri, pero muchas felicidades, muchas. Lucía, ¿no haces constelaciones o tenés a alguien para recomendar para poder hacer por primera vez? Mi amor, yo no hago constelaciones, yo hago regresiones y bioneuroemoción. Tengo una gente muy buena que hace constelaciones con las que yo constelé hace unos años, cuando estaba muy mal y estaba incursionando en todos esos temas. em, Te los paso, claro que sí. Si querés mandame un mensajito, por ahí tenés mi número y yo te paso directamente el contacto. Mi situación, Cristian, es que la claustrofobia, ejemplo, encierro en un ascensor, podría generar sensación de muerte o muerte por varios síntomas que no puedo controlar. Disculpa la molestia, es la primera vez que comento este tema. Primero que nada, gracias Cris por la confianza, siempre. Gracias, gracias. Em, Hay que ir a buscar al árbol cómo fue la vida de los ancestros. ¿Tenés ancestros inmigrantes? ¿Tenés ancestros que vivieron la guerra? ¿Tenés ancestros judíos? Eso podría destapar mucho esto de que si te encerrás en algún lado podés tener sensación de muerte o muerte por varios síntomas. Si no va por ahí, hay que ir a buscarle una vida pasada. Si me decís, hasta la generación de tatarabuelos, éramos todos la familia Ingalls, bueno, el tema viene por otro lado. Bien, mis amores, yo sigo acá, ¿eh? Ustedes pregunten lo que quieran. Yo te preguntaba algo. Perdón. Quería preguntar algo en realidad. Obvio, claro que sí. No, no, hablamos, dijimos, artritis reumatoidea, dijimos, no poder sostenerse, no tener apoyo, y después la autoinmune, porque la artritis reumatoidea no deja de ser una autoinmune, tiene que ver con la aceptación. Ahora, eso puede ser eh, el ambiente, puede ser algunos ancestros y también puede ser de otras vidas, ¿o no? Sí, totalmente. Por lo general, los síntomas siempre son multifactoriales. Siempre vienen de varios lugares. Porque por lo general la cosa tiende a repetirse. Viste que dice, ay, se parece tanto al abuelo. Bueno, si el abuelo no resolvió ese tema en una generación, va a venir alguien a resolverla en otra generación, ¿sí? O puede venir tranquilamente a compensar el árbol. Si yo tuve una Ah, en el árbol muy borracha o con muchos problemas de alcoholismo, va a venir otra persona en el árbol que sea todo lo opuesto, que deteste el alcohol, que no lo pueda ver, que incluso se pelee con eso, o que se ponga una academia de una sede de alcohólicos anónimos en algún barrio, ¿no? Entonces va a ir como compensando el árbol. Pero sí, claro, si hay algunas personas, hay gente en el árbol poco, lo que uno poco pueda conocer, eh, que eran personas no sé cómo decirlo, con poca personalidad o que aceptan todo así como viene, puede ser que una persona o sea, para compensar también, digo, se vuelva un poco inflexible, porque lo inflexible ya sé que soy, me cuesta bastante. Pero digo, me cuesta un poco. Lo de la autoridad también, totalmente, yo soy muy rebelde, pero desde muy niña soy rebelde a cualquier tipo de autoridad. Pero digo, también puede ser que compense un poco total- familia. sí, O sea, totalmente. trato de pensar un poco porque es muy amplio. O sea, empezás con algo y no sabes a dónde terminás. Es que estos temas son, sí, estos temas son súper amplios y se van a ir descubriendo mil millones de cosas más. O sea, vos imaginate que la epigenética es 1960. La física cuántica es 1900, ¿no? Cuando se empezaron a hablar de todas estas cosas ya en otro nivel, cuando las empezaron a hablar personas que estaban más metidas en la ciencia que en lo esotérico. Les recomiendo a todos, ya que estamos por aquí, la película Alan Kardec, que está en Netflix, ¿sí? Que es el primer espiritista del siglo XVII y el primero que empieza a... él formaba parte de la sociedad científica de la época, post Revolución Francesa, y él empieza a juntarse en reuniones de espiritistas y a darse cuenta de que no era mentira lo que ellos planteaban. Pero no se las voy a spoilear, véanla que son 2 horas y media
de mucha pasividad, pero bueno, relata maravillosamente otra época y otras creencias. ¿Cómo se llama la película? Alan Kardec, ya se las anoto. Ahí estamos. Bueno, mis amores, si no hay más dudas o consultas, les agradezco muchísimo. Vamos a adoptar la postura de Horacio, del Shanti. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Hola Juan, ¿cómo me alegra verte? Me desbloqueas la cámara justo ahora. Em, entonces, les mando un beso enorme. Gracias por estar. Todos los miércoles yo estoy por aquí, así que vamos a seguir teniendo estos encuentros tan lindos. Y si quieren hablar de temas particulares, ya todos tienen mi contacto. Ya con algunos somos medio amigos y charlamos un montón, como con Gise, con Vicky, con Juan. Nos mandamos mensajes, así que cualquier tema particular que les gustaría trabajar, yo trabajé este hoy por una conocida que necesitaba, que tiene que andar por aquí dando vueltas. Así que bueno, gracias a todos por venir. Gise, como siempre, te mando un beso enorme, que sos mi ángel en todos mis talleres. Vos también vi. Así que bueno, les mando un Vos besito sos enorme a nuestro todos. ángel, vos sos nuestro ángel en todos los días. Cuando me ilumine, prometo ser tu guía espiritual. Lo sé, lo sé. Y regresiones es un tema que podríamos tratarlo todos los días y nunca jamás nos cansaríamos. Es lindísimo, y súper, súper productivo. Es de esas cosas que te llenan mucho el alma. Estoy completamente de acuerdo. Totalmente. Estoy tratando de meditar todas las noches Ay, antes de dormirme. Todavía no logro definir rostros, imágenes, figuras, pero de a poquito es como que se me van armando. Así que nada, voy a llegar preparada a la regresión. estoy segura que sí. Esta señora maravillosa es más de lo que ella piensa que es. Así que Ujú. gracias Te a quiero. todos. Yo te quiero a vos. No es, no Oh, es una pregunta. sí, sí. Para sacar turno contigo, ¿cómo se hace? Y no sé, Mirta, tenés que llamar al Pentágono, es medio difícil. Yo soy una persona muy solicitada. Sí, es un chiste, mi amor. No, ya te dejo mi número, mira, te dejo mi número por acá, en el chat de Zoom. Decime si lo pudiste ver bien. Sí, gracias. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, amores, les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Y gracias por los aportes de todos. Muchas gracias, Noé. Beso. Besos a todos. Chau, Chao chau. a todos.